Hola, jóvenes, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días. Buenos días. Bueno, el día de hoy vamos a continuar con el tema que estábamos, la clase pasada que tiene que ver con canales discretos, pero vamos a ver la forma en cómo también estos problemas a veces no nos dan la matriz de paridad, o sea, no nos dan la matriz de probabilidades condicionadas, sino nos dan un diagrama. En este caso se le conoce como diagrama de transición, que al final de cuentas son grafos, también se lo vieron en teoría de autómatas, pero obviamente estos solamente van dirigidos en una dirección, van de la entrada hacia la salida, no es bidireccional, y eso hace que sea una forma de representación, no solamente, bueno, es gráfica, y bueno, a partir de ahí, ¿cómo es que nosotros podemos resolver un problema en relación a canales de información discretos? También ya les envié los formularios para que los tengan a la mano y pues no tengan inconveniente para la resolución de este problema. Entonces voy a compartir mi pantalla. Bien, apenas se los voy a dibujar porque no encontré el archivo donde ya había guardado mi ejercicio, pero bueno, me sentí como luego les pasa, ¿no? Que están haciendo la revisión de una práctica y falla cuando la aprobaron N veces. Bueno, suele pasar. Entonces, tengo mi siguiente diagrama. Déjame ver si de casualidad. Esa sí la encontré. Bien, este va a ser mi diagrama. Este es mi canal de información. Bien, ahorita no hemos entrado todavía a la clasificación de canales. Es importante después, primero identificar que tenga la propiedad fundamental de un canal, posteriormente qué tipo de canal es. Eso me ayudará mucho a la resolución del problema y también a reducir la cantidad de operaciones que tenga que realizar para encontrar lo que solicita el problema. Entonces, este problema me dice, no me dan probabilidades de entrada. A ver si lo tengo acá. Creo que sí. Ese es el enunciado de mi problema. Y lo que me solicita es este. Considere un canal discreto donde las probabilidades de transición, es decir, todas las probabilidades que van de la entrada a la salida, denotando que las entradas son esta parte. Recuerden que las entradas las denotamos como A1 y A2, y mis salidas serán B1, B2 y B3. Siempre la voy a tener esta notación, y bueno, aquí se me pasó que van dirigidas mis cabecitas de flecha. Aquí también, si ustedes observan, ya no voy a tener una matriz cuadrada porque tengo 3 salidas, 2 entradas. Eso pues modifica un poquito el ejemplo que hemos visto en la última clase. Y además, ¿se acuerdan que en aquella clase también les comentaba que la información mutua y varias de las otras ecuaciones tienen 2 ecuaciones? En definición son las mismas, pero dentro de cada una de ellas intervienen diferentes valores. Vamos a utilizar la segunda ecuación para que también ustedes vean cómo es que se va obteniendo y por qué una me genera, o más bien me reduce menos operaciones a diferencia de la otra. Pero bueno, vamos a empezar. Primero, para que yo primero pueda empezar a resolver, tengo que aplicar mi propiedad fundamental. Pero para que esto suceda de manera visual, con el tiempo, pues a uno permite identificarlo de manera muy rápida si es un canal de información que cumple las condiciones que les decía de la propiedad fundamental. Pero si no, sugerencia es que escribamos la matriz de acuerdo al diagrama de transición para evitar alguna duda o problema. Entonces, para ello, pues lo vamos a hacer.
Entonces mi probabilidad, bueno, mi matriz va a ser la siguiente, en la cual yo sé que es B1, B2 y B3 su salida. Y solamente voy a tener 2 entradas. Ya identifiqué dónde están las entradas, siempre son los renglones, y mi salida son las columnas. Y me dice que el problema, su probabilidad de transición, es decir, de la probabilidad de entrada A hacia la salida B1, es 1/3, y de ahí cada una de los demás elementos, de la misma forma. Entonces, pues simplemente voy a sustituir. Recuerden que aquí, para observar qué elementos son para cada una de las coordenadas, pues se ve así, ¿no? Indicando que es A1 o B1 con respecto a 1, pues aquí sería 1/3. B2 con respecto a 1 igual a 1/3, y B2 con respecto a 2 igual a 1/3. ¿Sale? Ya quedaría así mi matriz. Aplico propiedad fundamental en la cual me dice que las filas me deben de sumar 1, no menos de 1 y no más de 1. Si cumple con esta propiedad, pues al final de cuentas es un canal de información discreto y lo podemos resolver, que en este caso pues lo cumple sin ningún inconveniente. Bueno, otro detalle que vemos en este ejemplo, a diferencia del anterior, es que no tenemos probabilidades de entrada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que yo tengo que proponerlas. Aquí tenemos 2 entradas. Aquí la propuesta es, pueden ser equiprobables o pueden ser valores que ustedes decidan. ¿Qué valores quieren proponer en cada una de ellas? Escucho sus ofertas, como diríamos. Los escucho, ¿eh? Si no, me estarán indicando que me están dando el avión. No, es que estamos pensando. Ah, ok. ¿Y pueden ser valores bajos para que sea más fácil? No, es una pregunta. Sí, recuerda que las probabilidades de entrada, su suma completa, dependiendo de la cantidad de valores, debe ser 1 a lo más. O sea, puedes usar fracciones, valor, por ejemplo, puede ser 0.2 y 0.8, pueden ser 1 medio y 1 medio, puede ser 0.7 y 0.3, o sea, al final de cuentas, son valores y deciden, obviamente, ¿de qué va a depender? Pues una de las de entropía, que todavía no es muy conveniente que la veamos, sabemos que las probabilidades equiprobables, que también eso ya lo vimos en las propiedades de entropía, me va a generar tener una mejor o obtener un valor máximo. Es el valor máximo que voy a obtener en este canal de información. Entonces, puede ser valores equiprobables o valores distintos, ¿eh? Pero siempre y cuando me sumen 1. Entonces puede ser 0.8 y 0.2 para que sumen 1. Sí, sin inconveniente. En este caso sería 0.8 y 0.2. Perfecto. Bueno, yo tengo entonces esto me indica que por definición sabemos que es una sumatoria de todas las probabilidades de ahí, logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad. Entonces, al ser 2 elementos de entrada, pues es sencilla. Y además, los valores entonces es directamente del 0.8, logaritmo base 2 entre logaritmo base 2 de la inversa. Les pido nuevamente si me apoyan con el cálculo, por favor. Realmente estos son multiplicaciones.
Profesora, a mí me dio .721. Perfecto. Punto 720. Listo. Bueno, ya tenemos la entropía de entrada. La entropía de salida, también ya esta la hemos visto. HB, que es con la misma ecuación, te tiene que ver obtener sus entropías. Entonces, calculando la probabilidad de salida B1, como lo habíamos visto, tiene que ver con todas aquellas, que en este caso serán 2, junto con dos valores de entrada, que es la probabilidad de B1 dado a 1 por la entrada a 1, más la probabilidad de la misma salida, pero con la entrada 2. Luego haré con lo mismo para la salida 2, que bueno, en este caso sabemos que es 1/3 por 0.8 más 1/3 por 0.2. Y también me pueden ir ayudando, por favor, con la cuestión numérica en su calculadora. Y para la salida 2, pues 50 va a ser eso, porque los valores no cambian. En este caso sería la probabilidad dado a 1 más por 0.2. Quiere decir que yo voy a obtener lo mismo para la salida 3. ¿Están de acuerdo? Por lo tanto, pues una vez que me puedan proporcionar el primer valor, pues tendríamos la de los siguientes dos en cuestión de la salida. Profesora, en la primera me dio 0.333. Perfecto, lo anotamos. 0.333. Perfecto, entonces el resto pues serán las mismas. El mismo valor. Una vez haciendo esto, hacemos que mi entropía de salida va a ser igual a la suma de los tres valores. En este caso, pues observamos que son exactamente lo mismo, por lo tanto, sería 3 veces la probabilidad de cada una, pero como es exactamente lo mismo, sería 0.33. Por definición, logaritmo base 2 de la inversa de 0.333. ¿A cuánto nos daría entonces, por favor, la entropía? Me dio 0.157. 0. Nuevamente, repítame el valor, por favor. 157. Punto 157, ¿verdad? Ujú. Muchas gracias. Entonces me avisan para que pueda yo cambiar de diapositiva.
Bueno, yo ya acabé. A ver, ok, perfecto. Entonces, para poder cambiar la diapositiva. Bueno, cambiemos de diapositiva entonces. Bien, entonces aquí lo que corresponde sería encontrar la información mutua. La información mutua, de acuerdo a lo que habíamos manejado, bueno, la ecuación que no vimos en la clase pasada es información mutua es igual a punto coma B, igual a la entropía de entrada menos la equivocación. Esta ecuación es la que no ocupamos, entonces vamos a usarla el día de hoy. Bueno, la entropía de entrada ya tenemos el valor numérico, entonces pues no genera ningún problema. Pero lo que tenemos en relación a la equivocación no, porque por definición, que lo contienen en su formulario que también ya se los envié, tenemos que la equivocación, se los voy a poner aquí todas las ecuaciones que necesitamos ocupar o que necesitamos tener conocimiento para poder aplicar esta ecuación. Es igual a la sumatoria de la probabilidad afín. Como concepto también ya lo vimos, por el logaritmo base 2 de la inversa de la probabilidad, solo que, ojo, aquí tenemos que la notación es diferente. Esta probabilidad que pareciera ser condicionada no es no es la que está contenida en la matriz. Esta sí la tenemos que calcular. A esta probabilidad se llama probabilidad hacia adelante. Esta probabilidad está denotada, o para poder obtener el cálculo, el valor de esta probabilidad sería la siguiente, que es la probabilidad condicionada por la probabilidad de entrada entre la salida respectiva. Pero, si se dan cuenta, la probabilidad afín también tiene dos ecuaciones. Vimos una en la clase pasada, vamos a utilizar la otra ecuación, pues para que también vean el uso, ¿no? Entonces, la ecuación que vamos a ocupar, o más bien que no ocupamos en aquella ocasión, es la probabilidad de AI, punto, coma, BJ. Va a ser igual a la probabilidad hacia adelante por la probabilidad de AI. Entonces, estos son todos los elementos que yo necesito tener y calcular para poder aplicar la información mutua, pero en relación a la equivocación. ¿Qué es lo que necesitamos? Bueno, conocemos la probabilidad condicionada, que es la que viene en la matriz, sí. Tenemos probabilidades de salida, tenemos probabilidades de entrada, que sería esta probabilidad hacia adelante la que estaríamos calculando primero, ya que la probabilidad afín necesitamos de este valor, que está aquí. Entonces, pues tomando en cuenta esta situación, pues empezamos con la probabilidad AI dado BJ. Bueno, vamos con, de manera específica, sería la probabilidad A1 dado B1 por B1 dado A1 por la entrada entre 1. Luego es la probabilidad de A2 dado B1 igual y hasta ahí sería, porque solamente contiene entrada 1, perdón, falta la salida 3. Tenemos que la probabilidad de A1, A2 y falta A3. No, perdón, miento. Estamos con entradas y salidas. Ahora vamos con la salida 2. Sería la probabilidad de A1 dado B2 igual a la probabilidad de B2 dado A1
por esta entrada entre la probabilidad de B2. Incluso aquí me equivoqué, fíjense. ¿Qué le estoy poniendo? Estaba yo poniendo B2 cuando es B1, porque estamos usando la misma salida. Pero bueno, vamos a hacer el cálculo porque si todos los valores son iguales, quizás nos podríamos omitir cálculos y saber cuál es exactamente la misma, ¿no? Sabemos que la probabilidad de B1 dado a 1 es 1/3, que es la que está contenida en la matriz, por la probabilidad de entrada de A1, que era 0.8. Entre la salida de B1, que fue 0.33, ¿no? Uh-huh. Entre 0.333. ¿Cuánto nos daría este cálculo? Pues lo mismo pasa aquí, ¿no? 1/3 por solo que aquí es 0.2 entre 0.333. Profesora, en el primero da 0.8 y en Ajá, el segundo va a dar 0.2 porque 0.333 es lo es mismo. básicamente 1/3. Uh-huh, tienes razón. Perfecto. Entonces sabemos que cuando yo aplique la entrada A1, como los valores son exactamente iguales, me va a dar 0.8, por lo tanto esta me da 0.8. En cambio, para la probabilidad de A2 dado B2, va a ser igual a 0.2. Lo mismo será para el caso de la probabilidad de A1 dado B3, 0.8, y la probabilidad de A2 dado B3, igual será 0.2. ¿Vale? Entonces, de alguna forma nos ayuda a que las probabilidades sean exactamente iguales, las probabilidades de transición, y hubiera sido mucho más rápido si hubiéramos obtenido o propuesto las de entrada de manera equiprobable, ¿no? Con haber hecho un cálculo, sacábamos prácticamente la mayoría. Bueno, ya tenemos entonces la probabilidad hacia adelante. Esta nos va a permitir, esta que está aquí, aplicarle la probabilidad afín. Entonces vamos a llevarla acá. Entonces la probabilidad afín, nuevamente igual, pongo la anotación, que sería la de A1 dado B1 por la entrada. Pues que en este caso es la de A1 dado 1 es 0.8 por, pues 0.8, ¿no? Que es la entrada A1 y la probabilidad, poner un poquito abajo para que el resultado, y que la probabilidad de A1 B2 es igual a A1 dado, perdón, vamos a manejarle el mismo orden que para no confundirme. Entonces la probabilidad de A2 con B1 igual a la probabilidad de A2 dado B1 por la entrada A1. En este caso, perdón, A2. Entonces sabemos que en este caso es 0.2, por la otra entrada es 0.2. Entonces aquí me da 0.64. Y aquí me da 0.4. Perdón, 0.04. Bien, lo mismo pasará en el caso cuando tengo la probabilidad de A1 pero con B2 es igual a 1 dado B2 por la probabilidad de A1, que en este caso pues nos da igual 0.8 por 0.8 pues serían 0.64. Lo mismo será que para la probabilidad de A2 dado B2 pues será 0.04.
la probabilidad de A1 con 3 será 0.64 y la probabilidad de A2 con 3 será 0.04. Bueno, entonces ciertas probabilidades nos ayudan mucho en los cálculos, ¿no? Porque tenemos esa ecuación prácticamente ya con los valores numéricos. Entonces doy un tiempo para que me digan, ustedes me indican, mejor dicho, cuando pueda ya mover de diapositiva. Por mi parte ya acabé, profesor. Ya acabaste, perfecto, muchas gracias. Entonces hacemos el cambio. Bueno, insertamos una nueva diapositiva para para concluir este ejercicio. A veces al inicio se pareciera que es muy complejo, pero conforme ya van ustedes realizando varios ejercicios, se facilita bastante. Bueno, les comentaba, entonces tenemos ya lo que es la probabilidad de afín, la probabilidad hacia adelante, empezaríamos con lo que es la equivocación. Entonces, por lo tanto, la equivocación está denotada por la siguiente ecuación, es igual a la probabilidad, las voy a igual a desarrollar y posiblemente sustituimos, que es la probabilidad de A1, punto coma B1, logaritmo, base 2 de la inversa, de la probabilidad hacia adelante. Yo aquí le habíamos dejado. Para seguir el mismo estilo, estamos manejando la misma salida, pero la entrada es la que varía. Listo, tendríamos la notación terminada y bueno, vamos a sustituir. Esto va a ser igual a, tenemos que la probabilidad afín
es es punto 64. Logaritmo base 2 de la inversa entre la probabilidad afín, que me da que es punto 8. Más, creo que en este caso sería punto 04. Logaritmo base 2 de 1 entre, creo que nos da punto 2. Más. Bueno, y sabemos que este le corresponde también a esta probabilidad de A1 dado de 2. Cuando la entrada es 1, es punto 64. Obviamente pudimos haber ahorrado hacer toda esta operación y sustituir únicamente por 3 veces, ¿no? Y eso pues facilita mucho la operación. Pero bueno, esto es en el sentido de que nos quede pues claro cuál es o por qué se da este resultado. Entonces tenemos esta operación y si es posible que me apoyen nuevamente con el cálculo, por favor. A mí me dio punto 391, maestra. Muchas gracias. Punto 391. Bien, eso es lo que es la equivocación. Entonces, para encontrar la información mutua, que pues de alguna forma pues ya tenemos avanzada la mitad, sabemos que la entropía de entrada al inicio nos dio punto 721 menos punto 391, que es la equivocación, y ese sería el valor de nuestra ecuación, nuestra información mutua. Nos da punto 33, ¿no? Como resultado final. Bien, y esta sería mi información mutua, es decir, me da positivo, fueron adecuados los cálculos, el tamaño del canal, no estamos calculando el canal como tal, o sea, el valor numérico de capacidad, pero sabemos que la información llegará a su destino, no hay una sobrecarga de información, ni tampoco una pérdida, al menos de manera visual, que es lo que nos representaría un signo negativo en este resultado. Al ser positivo, pues pareciera ser que todo, como dirían, es viento en popa, ¿no? O sea, todo sin problema alguno. No sé si tengan alguna duda
sobre cómo aquí se aplicó las otras ecuaciones que no habíamos visto en el ejercicio anterior. Y si ustedes observan, pues hacemos cálculos extras, ¿no? No sé si tengan alguna duda, pregunta. ¿Nosotros podemos hacer cualquier fórmula, maestra? ¿O usted Sí. nos indicará? Ok. No, de hecho aquí podrán ustedes escoger cuál es la que más les agrada, incluso les conviene, o qué elementos nos proporciona el propio problema. A lo mejor si en algún momento el problema nos daba algunos valores, pues podríamos haber empezado con alguna en particular. Aquí, pues bueno, fue para ver qué tanto cambia o qué tanto, más que tanto cambia, qué tanto le agregamos de operaciones extras. Pero sí, va a ser libre. Incluso que ustedes pueden hacer una mezcla de las otras. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, utilicen la información mutua por entropía de salida, pero la probabilidad afín, quieren calcular la probabilidad hacia adelante. Pueden hacer mezclas en el sentido de valores, por ejemplo, en este caso, yo les comentaba, ¿no? Por ejemplo, pueden utilizar aquí en la información, por ejemplo, esta probabilidad afín, esta que ustedes ven aquí, a lo mejor no ocupar esta que tiene como definición, sino la que vimos en la otra, ¿no? Que es la probabilidad, se las escribo aquí de manera rápida, que es la probabilidad de BJ, dado ahí por la probabilidad de BJ. O sea, pueden utilizar esta en vez de esta a este valor, y no hay problema. Obviamente puede haber una diferencia de decimales o de centésimas, pero siempre alrededor del mismo valor. Entonces puede haber allí una mezcla, siempre y cuando ustedes no confundan valores, porque luego a mí al inicio lo que me pasaba es que yo confundía mucho a la hora de aplicar esta ecuación, hacía la probabilidad afín y aquí era la probabilidad hacia adelante y yo escribía la afín. Entonces ahí ya era un error mío por costumbre de la definición de entropía. Entonces nada más con que ustedes tengan muy bien especificado qué variables y qué valores van, sin ningún problema. Gracias, maestra. No, ¿de qué a ustedes? ¿Alguna otra duda que tengan? Bueno, pues veo que no hay. Realmente nada más se había preparado para esta clase este ejercicio, pues pensando en que hubiera más dudas y aquí ya pudiéramos retrasarnos un poco más. Entonces hasta aquí llegaría la clase al día de hoy. Ya entraríamos con capacidad de canal y clasificación de canales la siguiente clase. También más tarde le estaré enviando ya lo que es el programa, junto con un conjunto de problemas para entrega con ciertas fechas. Y pues por el momento sería todo. Si no tienen alguna duda, que tengan un excelente fin de semana. Gracias, maestra. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Gracias, cuídense, bye. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Igualmente, maestro. Gracias, bye.